Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Veía un artículo esta semana de Pedro Serrano García, articulista permanente en un medio alternativo sobre la situación latinoamericana, y hablaba del tema de la pandemia, Pedro, y hablaba cómo en la mayoría de los países del mundo esa pandemia del coronavirus está afectando a las naciones, unos más, otros menos. En el caso de América Latina habla de, por ejemplo, de Brasil, que todos sabemos lo que ha ocurrido, habla de Colombia, de Chile, de Ecuador, que vivimos una experiencia terrible, y en otras, en esos menos, entonces se cita Costa Rica, que por un tema educativo, bueno, pues y por intervención, por supuesto, a tiempo, temprana, igual que Cuba, bueno, pues ellos han podido mantener más o menos a raya todo el tema. Hay otros gobiernos, y ese es el punto interesante, que dice Pedro, que han aprovechado precisamente el confinamiento de los ciudadanos para potenciar formas autoritarias en los que encaja perfectamente el gobierno de Brasil. Otros para ocultar la corrupción y las deficiencias y las limitaciones y las debilidades institucionales. Y este que me encanta precisamente, y que yo creo que se adapta mucho a República Dominicana, además del tema del ocultamiento de la corrupción, debilidades institucionales y todo eso, en lo que tiene que ver precisamente para utilizarlo como autopropaganda electoral. En ese punto me quiero quedar y tomo como elemento de partida para el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer, en la desescalada que anunció con bombos y platillos, y para los que para muchos ha sido bastante plausible. Y vamos a ver nosotros entonces qué es lo que ha ocurrido. Yo pienso que esa desescalada de Danilo no es más que un programa en ese discurso que le serviría para posicionar e intentar, o como la última oportunidad para continuar en el posicionamiento del candidato oficialista, que lo necesita el presidente Medina como la vida, porque representa simplemente el danilismo sin Danilo, como siempre hemos venido diciendo. O sea, es el candidato de Danilo Medina. Entonces, eso le sirvió y le quedó como un traje a la medida. Permite a Danilo tener el control de las entidades gubernamentales y, bueno, debió tomarse entonces hace mucho rato esas medidas en todo caso. Sin embargo, hay una serie de preguntas que tú tienes que planteártela a partir de eso, y unos cuestionamientos sobre hechos muy relevantes que tienes que concatenar con ese discurso de Danilo. Dice el presidente Danilo Medina que todo está bajo control, y tú no entiendes cómo es que Danilo ha logrado ese control. Tú no entiendes con cuáles medidas, porque en las tres extensiones que hemos tenido de esos poderes casi absolutos del gobierno para enfrentar el coronavirus, tú no sabes cuál ha sido el plan, tú no sabes cuál han sido, con cuántas pruebas, porque a estas alturas, cuando son casi 2 meses, más de 2 meses, señores, todavía aquí no se ha llegado a las 60.000 pruebas. Apenas tenemos, me parece que el averaje anda entre los 53 a los 55.000 pruebas hasta este momento. Entonces, 55.000 pruebas en casi 3 meses. Entonces, mucho más allá, señores, de las deudas como estrategia para reabrir negocios, tú no sabes qué es lo que está ocurriendo. Préstamos que son más préstamos y del que tendrá que pasarse balance y hacerse cuentas. Entonces, ver lo que ocurrió precisamente 2, 3 días antes del discurso del presidente Danilo Medina es como para que nos llame la atención. ¿Qué ocurrió? Pero solamente en un país como el nuestro, en el manejo de una pandemia como la que se ha estado realizando, se hace una destitución de la directora del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Obras Públicas. Una persona con toda la probidad y el profesionalismo necesario, pero imbuida de mucha dignidad. Pensar con cabeza propia parece que fue la peor desgracia, y denota, por supuesto, después que tú ves lo que dijo el presidente Danilo Medina, que necesita, como su Congreso, sus cifras, sus estadísticas, las que él tendría que manejar en tanto va trabajando el tema del posicionamiento del candidato presidencial. Ver cómo ocurrió entonces, señores, que un viceministro prácticamente se degrada para sustituir
a Faraninosca Peña Pimentel, así se llama, en sus funciones en epidemiología. Solamente te dice que Danilo necesita una persona así como el penco candidato que representaría el danilismo sin Danilo, también una dirección de epidemiología que igual les rinda y le dé las cifras estadísticas que necesita el presidente Danilo Medina para manejar esta situación, que nadie lo entiende. Todos estaríamos muy de acuerdo en que se empiece a retomar y a dinamizar la economía, porque si ustedes no se han enterado, los están pasando muy mal muchos sectores, porque las políticas y los programas de gobierno tampoco han sido lo suficientemente, han podido mermar para que la gente pueda quedarse en casa como muchos gritan a todo pulmón. Pero eso no puede ser a lo loco, para que no piense que es que nosotros estamos diciendo lo que no hemos dicho y se hagan las interpretaciones que se quieran hacer. Es que no sabemos cuál es la premisa, es que no supimos nunca cuando llegamos al pico. ¿Cuándo nosotros llegamos al pico y cuándo nos mantuvimos en la meseta? ¿Y cuándo empezó entonces cómo se dice técnicamente, esa curva plana? ¿Cuándo empezó a bajar? Parece que nosotros agotamos todos esos procesos y ni siquiera nos enteramos. No nos lo dijo nunca el presidente, no nos han dicho cuáles son las estadísticas. Al contrario, lo que hemos escuchado al ministro de Salud Pública en a veces unos desliz que se le sale del guión que se le ha trazado en medio de todo este drama y esta trama, con la que se ha utilizado incluso por encima de la vida de la gente, es decir, las debilidades, contar las debilidades respecto a unas pruebas que si no son la solución, por lo menos es una herramienta interesante para que las autoridades, si quisieran, pudieran poner entonces ahí contra la pared el tema del coronavirus. La pregunta fluye y tenemos que hacérsela al propio presidente de la República, porque aquí, señores, no hemos entendido y parece que no vamos a entender cuál es el plan de Danilo Medina, que no sea sacar capital político, que no sea proporcionar o posicionar su candidato presidencial. Y como dice este articulista, que a mí me merece mucho respeto y que sigo permanentemente respecto de esta epidemia, de que a algunos les ha permitido, señores, esas vocaciones dictatoriales, a otros ocultar la corrupción y a otros aprovechar para retorcer electoralmente a sus candidatos. Ese caso viene como traje a la medida la situación de República Dominicana. ¿Les gustó esta transmisión? Vamos a compartirla entonces, vamos a darle like, vamos a opinar, por supuesto. Y síganme, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en todas ahí estoy, porque soy Ivonne Ferreras.